Bueno, llegando ya entonces a el final de este curso en sí, quiero desarrollar con ustedes hoy las últimas dos etapas que corresponden, teniendo aquí una breve retroalimentación de lo que estuvimos viendo a lo largo de este curso. Pasamos por las principales etapas de empatizar, habíamos hablado de que lo fundamental es aquí ponernos en el lugar del usuario objetivo, explorarlos, saber cuáles son las necesidades reales que tienen y tratar de verlo eso desde varios ámbitos, desde varias perspectivas, tratar de verlo mucho más allá de lo que muchas veces se ve. Luego lo complementamos con una etapa de definición donde también encontramos ciertos factores inspiradores, tanto de la competencia como de otros rubros, casos de éxito y demás. Y luego ya pasamos a la etapa de ideación donde a partir de toda la información que tuvimos, toda la información procesada, hicimos una lluvia de ideas donde tuvimos en cuenta todas estas variables de las etapas anteriores para poder encontrar la mayor cantidad de posibilidades y luego esas posibilidades o esas ideas la pasamos a un proceso de selección de ideas donde hicimos ponderaciones, eh, unas ponderaciones en base a variables para puntuarlas y luego a partir de eso tener la idea ganadora con la mayor cantidad de puntos. Eso corresponde a el ejercicio último de la etapa de ideación que justamente le había pasado también un modelo para poder hacer esa selección de ideas. Entonces, comprendidos ya estos tres aspectos principales o estas etapas que corresponden al design thinking, vamos a la etapa de prototipar. Y lo fundamental aquí es justamente hacer realidad esa idea, darle una relativa construcción a través de algo más tangible, donde justamente podemos lograr que el público objetivo o que el consumidor objetivo tenga algo con lo cual pueda vivir esa experiencia, esa solución, y a partir de eso nosotros también podamos evaluar justamente cuál es el producto de esa experiencia que tiene el usuario final con respecto a nuestro prototipo, que sería una potencial solución al reto que nosotros establecimos. Entonces, prototipar es básicamente de la idea a la realidad, donde construimos prototipos que permiten hacer tangibles o hacer realidad nuestra idea para evaluarlo con el usuario o público objetivo. Entonces aquí básicamente estamos escogiendo un camino y lo hacemos tangible. El objetivo básicamente es construir ciertos prototipos que nos permitan aprender lo más rápido y barato posible acerca de lo que realmente busca el usuario o si estamos cumpliendo esa posible solución ante el reto que definimos, ¿verdad? Que va ligado a la necesidad de nuestro público objetivo. ¿Y por qué principalmente o primeramente hacemos un prototipo? Porque justamente lo queremos hacer, esta solución la queremos plantear lo más rápido y barato posible como una previa, porque ustedes saben que ciertas soluciones al construirlas implican también una inversión mucho más grande de dinero, de tiempo. Entonces, con el prototipo lo que tratamos es de tener una previa versión donde realmente ya vamos pronosticando si es que esa solución que planteamos va a cumplir las expectativas. Entonces, los primeros prototipos son rápidos y están dirigidos a probar estas hipótesis primarias de nuestra idea o de la solución que estamos planteando de alguna manera. Por eso es que lo hacemos a través de un prototipo, porque tratamos de justamente aprender lo más rápido y barato posible de ese usuario objetivo. Lo importante aquí también es que fundamentalmente tenemos que comprender que en la medida que hagamos diferentes prototipos, vamos a llegar mucho más rápido a la solución, porque sepan también, recuerden también que esta metodología es iterativa, como lo habíamos dicho, que se puede repetir varias veces. A lo mejor en mi primer prototipo yo me olvidé de un cierto detalle o a partir de de la primera experiencia de ese prototipo logré comprender otros aspectos que directamente hago otro prototipo y lo vuelvo a
a tratar de validar o evaluar con el público objetivo. Entonces, para poder llegar a esa solución que realmente agregue valor para el usuario, ¿verdad? Es importante comprender que los prototipos realmente son los que nos van a ayudar de una manera primaria. Pero para poder empezar a comprender la etapa de prototipar, el sentido, el objetivo de prototipar, hay que definir básicamente qué es prototipar y también qué no es prototipar. Hay mucha gente que tiene ciertas dudas, así como empezamos el curso hablando de innovación, qué no es innovación, es importante también definir previamente qué es prototipar y en este caso lo más fácil sería qué no es prototipar. Entonces, prototipar no es un dibujo simple, ¿verdad? Un dibujo no dice gran cosa, no explica el objetivo, no tiene las funciones, no se vive una experiencia con un dibujo. Tampoco prototipar, tampoco no es hacer los costos y las proyecciones de un proyecto, no es un plan de negocios. Prototipar tampoco no es diseñar el caso de negocio. O sea, son cosas que no permiten un nivel tangible. Yo no puedo hacer una prueba experiencial de mi público objetivo con este tipo de cosas. Entonces, prototipar no es ninguno de estos, no es un simple dibujo, no es un proyecto, no es un caso de negocio. Lo que realmente es prototipar es justamente un objeto tangible que nos permite explorar qué entiende y qué opina nuestro usuario objetivo acerca de esa solución que le planteamos. Prototipar entonces es llevar una prueba técnica, una prueba de experiencia, lo más cercano posible a la realidad con el cliente o con el usuario objetivo, con el objetivo de saber cómo podría reaccionar ante esto. Entonces, vamos entendiendo ahí la diferencia. El prototipar ya es hacer tangible algo, hacer una previa, una prueba de experiencia lo más cercana a la realidad, con el objetivo de hacerlo rápido y hacerlo barato, como habíamos dicho. ¿Y para qué sirven estos prototipos? Teniendo en cuenta una línea de tiempo de justamente un proyecto, un desafío o en este caso un reto que tengan, nosotros tenemos en teoría una línea, una curva que va descendiendo entre las etapas primarias donde nosotros de alguna manera, si ustedes ven acá en el primer cuadrante, lo que podría ser que está basada muy principalmente en la inspiración, ¿verdad? Donde nosotros tenemos prototipos básicos primarios donde justamente desarrollamos vagamente todavía las ideas y vamos pasando por ciertos niveles donde vamos midiendo la experiencia y lo vamos perfeccionando de alguna manera. Vamos pasando a otra etapa de evaluación donde tenemos ya una retroalimentación de lo que es la experiencia de este usuario con respecto al prototipo primario. Y aquí justamente lo hacemos más rápido, pero con una evaluación comprendida para luego llegar a lo que va a ser, que ya sería una validación. Acá tenemos prototipos ya más correctos, donde ya metemos toda esa experiencia, todo ese feedback de justamente el proceso de experiencia que tuvo el usuario con esta posible solución que es un prototipo, ¿verdad? O en este caso prototipos mejorados que fueron pasando con respecto al tiempo. Entonces, básicamente para eso sirve este prototipo, para acercarnos mucho más a la realidad que puede pasar para que nosotros podamos realmente desarrollar algo que va a funcionar, ¿verdad? Arriesgándonos de alguna manera en menor proporción, porque existen muchas personas que plantean soluciones, ¿verdad? Y lo desarrollan sin tener un prototipo previo y se arriesgan demasiado al invertir, eh, hacen quizás versiones mejoradas de ciertos productos, de ciertos servicios, le agregan más cosas, eso implica costo. ¿Y qué pasa? A lo mejor en la experiencia ya del usuario, en este caso con algo ya desarrollado que no es un prototipo, puede encontrar muchas fallas.
Y eso ya implicó de alguna manera un costo, un gasto, y esos riesgos son los que tratamos de evitar justamente con estos prototipos. ¿Y por qué justamente prototipamos? Muchas veces, principalmente porque se tiene en cuenta que no es lo mismo contar una idea que mostrarla, ¿verdad? Acá retamos nosotros las suposiciones, exploramos justamente las oportunidades otra vez relacionadas a la experiencia que tiene nuestro público objetivo con la solución que planteamos, comunicamos mejor esa idea, muchas veces mucho más entendible o se comprende de alguna manera mejor con un prototipo que contando, ¿verdad? Obtener una mayor retroalimentación, cuando la persona lo ve, lo prueba, es mucho más interesante ese producto que pueda haber de experiencia que nosotros podemos verlo, podemos observarlo y podemos justamente quitar conclusiones ahí. Fallos baratos principalmente también porque existen una inversión baja cuando nosotros hacemos un prototipo que no es lo mismo que desarrollar ya una solución. Entonces, si una idea vale más que 1000 palabras, un prototipo vale más que 1000 ideas, ¿verdad? No hay que contar nomás la idea, sino que hay que mostrarla. Entonces, estos son todos los fundamentos que nos ayudan a entender el por qué es importante prototipar. Y acá tenemos un ejemplo. Supongamos que yo estoy pensando en un dispositivo, como ahora está muy en tendencia la tecnología, estoy pensando en un dispositivo tipo realidad aumentada con una pantalla transparente que pueda ser usada dentro de un vehículo para identificar y aprender las diferentes características y componentes del vehículo, sobreponiendo la información de forma visual en la pantalla sobre cada componente real. Decirlo luego ya es completamente confuso. ¿Qué? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo lo voy a usar? Es totalmente ambiguo para mí si me lo cuentan nomás. Que no es lo mismo que me hagan un prototipo y me lo hagan vivir, me lo muestren y yo pueda vivir esa experiencia con ese dispositivo en este caso, ¿verdad? O por lo menos un prototipo. Lo que ves con los ojos es lo que amas con el corazón, dice una frase muy conocida también en Disney Animal Kingdom. Prototipar es arriesgar también y justamente dentro de ese riesgo hay una menor proporción en relación a lo que sería una producción ya, ¿verdad? Entonces, todo esto también en lo que va relacionado al prototipo tiene sus niveles, que son los que justamente en algún momento ustedes lo van a utilizar para ya pasar a esa etapa de prototipo. Los niveles de prototipo. Existen tres niveles fundamentales de prototipo que nosotros sugerimos a través de esta herramienta, que ustedes lo pueden desarrollar más adelante cuando tengan tiempo, y son los siguientes. Por un lado, el prototipo de baja resolución son básicos y primarios, se desarrollan con papeles, se van formando figuras. Ahí como lo ven en la imagen es lo básico, lo primario que justamente te pueda desarrollar un impacto visual donde vos puedas analizarlo de una manera primaria. Ya luego existen los prototipos de mediana resolución o livianos que son, a diferencia de los prototipos de baja resolución, ya tienen una funcionalidad relativa, ¿verdad? Lo ven acá a la derecha. En este caso podría ser un ejemplo de una aplicación, ¿verdad? Pero el desarrollar una aplicación como una solución implica una inversión muy grande si es que no tenés todavía la certeza de que va a funcionar. Entonces, aquí lo que hicieron es hacer como una pantalla y evidentemente esos papelitos están justamente escritos con las funciones que tiene esa aplicación y básicamente lo que se ve ahí es que seguramente el papelito cambia de lugar y ahí es como que supuestamente cambia la pantalla de acuerdo a la función que vos le vas ingresando. Entonces, es también súper simpático, pero ahí lo que vos ya querés medir es la funcionalidad que va a tener tu solución en este caso. Y ya después están los prototipos de alta resolución o funcionales que ya son muy bien diseñados y desarrollados, que ya proporcionan una experiencia mucho mayor, ¿verdad? Esto ya depende de cada emprendimiento.
En el caso de justamente veo que hay varios emprendedores del rubro gastronómico, por ejemplo, ahí es mucho más fácil porque si vas a hacer una prueba de experiencia con tu público objetivo, podrías hacer un día una jornada de degustación, por ejemplo. Ahí no lo haces, no haces una inversión enorme, ¿verdad? Pero sí es un prototipo el que haces y lo degustas y si funciona, evidentemente, si la experiencia es buena, lo que van a hacer ahí es ya a lo mejor producirla en gran cantidad y ahí sí ya implica una inversión mucho más grande con algo ya realizado, ¿verdad? Pero previamente existe un prototipo, en ese caso el rubro gastronómico, donde nosotros hacemos degustaciones y ahí vamos justamente evaluando esa experiencia que tiene el usuario. Estos son los 3 niveles de prototipo, como les dije. Y también están los enfoques que tienen los prototipos. Los enfoques de prototipos críticos y los enfoques de prototipo que le llamamos Dark Horse. Por un lado, el enfoque de prototipos críticos permite justamente obtener este conocimiento del usuario de una manera rápida y barata. Acá usamos un nivel de resolución bajo, medio, en base a los niveles que habíamos visto acá. Los primeros 2 niveles corresponden a un enfoque de prototipo crítico, donde nos permite comprender si vamos hacia el camino correcto o estamos hacia el camino incorrecto, ¿verdad? Ese es el objetivo de los primeros 2 prototipos, los primeros 2 niveles tienen un enfoque ya más crítico, porque queremos saber si vamos bien, si corresponde, si la experiencia es buena, si la evaluación es buena. Entonces, lo hacemos rápido y justamente barato y rápido. Es lo que justamente fundamenta en esos 2 niveles. Y el enfoque de prototipo Dark Horse se da ya justamente con apuestas de ideas quizás más locas, que capaz se creen que no va a funcionar, pero que permite explorar otros aspectos en la solución del proceso que estamos tratando de resolver. Y a partir de esto puede ser generador justamente de otras ideas o de otras soluciones. Es como un intermedio entre la ideación y el prototipo, porque acá lo que buscamos es descartar ciertos supuestos y a partir de esto quizás encontrar posibles otras soluciones que van de la mano o que complementan lo que nosotros estamos mostrando en ese prototipo. Lo ideal es que ustedes se centren en hacer los primeros 2 niveles, que son prototipo de baja resolución y los de mediana resolución. Existen dentro de eso varias herramientas que pueden utilizar, que ustedes pueden buscarla, por ejemplo, en Google pueden buscar herramientas para prototipado de baja resolución o de mediana resolución y le van a salir así muchísimos, porque depende mucho del rubro en el que estamos. Rubro sistema, por ejemplo, ahí como lo ven a la derecha, hay un tipo de prototipo muy diferente a un prototipo del rubro gastronómico, ¿no? Entonces, ya depende de cada emprendimiento y esto es básicamente lo que corresponde a esa etapa de prototipado. Son los fundamentos, el por qué es importante prototipar lo que nosotros vemos acá, y ya después va a depender de ustedes cuál, cuál sería la técnica que pueden aplicar en base a sus emprendimientos. Igual, una vez seleccionadas sus ideas en la etapa de ideación, yo les puedo sugerir el nivel de prototipo que pueden desarrollar y sugerirles ciertas herramientas también si es que me completan esa etapa de ideación. Y ahí lo vamos viendo. Esto es lo que corresponde justamente a prototipos y lo que quiero hacer es, para no perder el hilo, mostrarles ya lo que corresponde a la última etapa porque justamente es ya el proceso de cómo poder evaluar esa experiencia del prototipo. Eso es lo que les quiero mostrar también para que podamos ya tener todo el conocimiento de las etapas. Para que ustedes ya sepan todo el alcance, ¿no?
Entonces, es bastante sencillo esta etapa de prototipo en cuanto a los fundamentos y a lo que expresa. Ya como les dije, depende de cada uno, de cada emprendimiento, de cada solución que se va a plantear, qué tipo de prototipado vamos a desarrollar. Entonces, les voy a compartir ya la última unidad, que corresponde a la etapa de evaluación. Ya pasamos por todas las etapas para llegar a el punto final de evaluación, donde básicamente pasamos por un aprendizaje acerca del camino que elegimos, ¿verdad? Nos centramos en probar el prototipo de las ideas seleccionadas o de una idea seleccionada en particular para obtener ya la máxima retroalimentación y el producto de la experiencia que tuvieron esos usuarios objetivos. Esto es lo que nos va a delimitar a lo que realmente tenemos que tener en cuenta o hacia dónde tenemos que ir. Entonces, el producto de toda esa experiencia del prototipado se centraliza ya en esta última etapa donde vamos a evaluar todo ese resultado. ¿Para qué evaluamos justamente? Para que ustedes entiendan el por qué es importante. Para aprender más sobre ellos, para refinar los prototipos, inclusive hasta en esta etapa podemos encontrar ciertos hallazgos que capaz no vimos en las principales etapas de empatía y de definición. Justamente en esta experiencia podemos también encontrar eso. Para refinar los prototipos, justamente si hay ciertas cuestiones o ciertos puntos que no tuvimos en cuenta, en este momento en la evaluación lo vamos a encontrar y podemos justamente ajustar o mejorar los prototipos y a, volver a esa etapa de experiencia del usuario objetivo. No importa si y esto es importante que sepan, no importa si el prototipo falla o tiene éxito. Acá lo que se trata es de justamente pedirle a este usuario que pruebe el prototipo y encontrar justamente los caminos, ¿verdad?, hacia las posibles soluciones en base a lo que está viviendo. Entonces, no se preocupen si es que falla ese prototipo. Lo importante es acá, en esta etapa, fallar y justamente modernizar, mejorar, reaprender y justamente actualizar lo que nosotros estamos planteando, ¿verdad? En estas pruebas de usuario con respecto al prototipo, nosotros podemos asumir un rol para justamente tener una función dentro de esa experiencia. Nosotros podemos ser justamente los jugadores, creamos la propia experiencia y participamos en esa prueba del prototipo. Es importante también mi opinión, pero desde justamente el punto, desde el rol del usuario, por eso decimos el rol de jugador que participa de esa prueba del prototipo. Podemos ser los hosts también, que sería justamente la persona que le expone, le explica al usuario de lo que se quiere realizar y justamente va intermediando esa experiencia. Yo soy como el presentador de esa solución o de ese prototipo. Y también está el rol de observador, que sería la persona que va a encargarse de capturar esa experiencia, de alguna manera observar y poder poder identificar todo ese proceso de la experiencia. Y este es el mejor rol que nosotros deberíamos realizar en este caso, ser los observadores. Poder canalizar todo ese producto de la experiencia de ese usuario con respecto al prototipo. Importante. En lo posible, en ese proceso de justamente de vivir la experiencia con el prototipo, es importante grabar, filmar, tomar fotos de esa experiencia que es la prueba del usuario. Esto justamente te permitirá más adelante canalizar, ¿verdad? Eh, Analizar o tratar de encontrar ciertas variables que quizás en ese mismo momento no lo pudiste ver o de alguna manera lo volvés a ver más adelante y ahí encontrás otras conclusiones, otros hallazgos, ¿verdad? Y también son pruebas de lo máximo de información posible que uno pueda tener con respecto a ese periodo de
experiencia de prototipado. ¿Y cómo capturamos esa retroalimentación en la evaluación que vamos a hacer de los prototipos? Sugerimos esta herramienta que es una matriz de retroalimentación donde existen 4 cuadrantes y cada cuadrante tiene un aspecto que podríamos utilizar para anotar todo ese producto de experiencia, ¿verdad? Donde sintetizamos la información producto de esta experiencia. Entonces, por un lado, el cuadrante superior izquierdo, ¿qué podrías mejorar? A partir del prototipo yo me hago esa pregunta y en base a la experiencia que tuvo el usuario, ¿qué se podría mejorar? Y ahí, a lo mejor el color no es el ideal, a lo mejor el material no es resistente, se podría ver un material complementario, le podríamos poner un techo, o en el caso de comida le ponemos más sal, más azúcar, qué sé yo. Cosas que podríamos mejorar en base a la experiencia que vive el usuario. Que sí funcionó, y ahí vamos así, funcionó la presentación, al cliente le generó una expectativa grande, em, pudimos ver que era agradable a la vista de la persona, ahí ponemos los aspectos positivos. Preguntas o inquietudes, esto puede ser en base a lo que el cliente o el usuario objetivo que está viendo la experiencia pregunta. Normalmente cuando uno prueba algo nuevo, se hace demasiadas preguntas, le hace al encargado de atención al cliente o al responsable de ese producto o servicio. ¿Ya? Entonces ahí anotamos las preguntas o inquietudes que tuvieron. ¿Cuánto sale? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto tiempo dura? O en el caso de comida, ¿qué ingredientes tiene? Bueno, cosas así, las preguntas que van surgiendo en ese proceso, los anotamos aquí. Y nuevas ideas a partir de esa experiencia. Bueno, justamente, ahí puede ser. Podemos hacer una versión más pequeña. En el caso de gastronomía, bueno, hicimos una tarta con harina de almendras más saludable que tal cosa. Y podemos, una nueva idea es a partir de ese tamaño hacerlo en versiones más personalizadas, quizás. Ya son productos complementarios, ¿verdad? A partir de esa experiencia. Nuevas ideas que puedan ir surgiendo. Entonces, esta matriz de retroalimentación se sugiere para justamente centralizar todo el proceso y sintetizar esa experiencia del prototipado. Y esto es lo importante. En esta etapa, fallar temprano, seguido y barato, ¿verdad? Diseñamos, construimos, probamos, aprendemos de este prototipo para saber si vamos por el camino correcto o no de la solución al reto que planteamos, antes de hacerlo de una manera mayor, con una inversión mayor. Entonces acá lo importante es encontrar todos esos aspectos, ya sean negativos, positivos, que nos ayuden a encontrar el camino correcto. Y luego, para finalizar, tenemos ya la correflexión, que esto ya es más una evaluación con respecto a lo que fue la metodología. Ustedes poniéndose en el papel de design thinker, en este caso le decimos design thinker a los especialistas en esta metodología, para justamente encontrar aspectos positivos, negativos o a mejorar en lo que fue esta etapa que nos va a ayudar. Y esto también tiene una herramienta. En cuanto al desempeño de un equipo, ¿qué salió bien? ¿Qué salió mal? Se puede anotar ahí para tener en cuenta. ¿Salió bien el proceso de ideas? ¿Salió mal quizás la comunicación, la falta de tiempo, la coordinación entre los miembros del equipo? Todo lo importante a resaltar producto de todas estas etapas. Y también un desempeño individual. Yo como persona, yo como design thinker, ¿qué me gustó o qué desearía que sea diferente? Entonces, aspectos a tener en cuenta, ¿verdad? Y a partir de esto, próximos pasos que podríamos hacer, aprendizaje para el futuro. Me gustaría que en la próxima, el próximo reto que asuma con el Design Thinking, me gustaría trabajar con un grupo más reducido o trabajar yo de manera individual, o me gustaría que tener más tiempo, dedicarle más tiempo, investigar un poco más, tener mejores herramientas, todo lo que se les pueda ocurrir que pueda ser importante como aprendizaje a todas estas etapas que forman parte de la metodología, ¿verdad?
Esto es básicamente lo que le quería mostrar hoy. Yo siento una satisfacción de que con otro grupo pude desarrollar toda esta herramienta. Espero sinceramente que les sirva porque esta herramienta es súper novedosa. Muy poco todavía se desarrolló a nivel país. Es una tendencia que se está utilizando a nivel mundial y yo particularmente me tomé un tiempo en el extranjero para poder especializarme en esto. Y lo primero que quería, de alguna manera, es poder desarrollarlo esto en mi país y poder ayudar a los emprendedores aportando mi granito de arena también. Y así que todas las consultas o dudas que tengan, por favor, háganmelas saber. Me gustaría que esta herramienta, como les dije, sea útil para ustedes. Esto va a tener también su desarrollo de ciertos ejercicios ya más cuestionarios nomás de estas últimas dos etapas para ustedes y que les voy a habilitar ya hoy y esperando también que me puedan pasar sus ejercicios de ideación. Así ya damos de alguna manera por finalizado este curso con, con los ejercicios pendientes que le voy a dar tiempo esta semana para que me puedan pasar todo. Y así vamos a dar por terminado este curso. Sí, el tiempo, mira, tenemos un minuto nada más, por eso me apuré bastante. Lo podemos seguir justamente en nuestro grupo de WhatsApp. Háganme saber ahí eh, otras cosas, otras dudas que tengan, pero ya doy por terminado esto porque ya se nos va a acabar luego el tiempo de la herramienta. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Escríbanme, por favor, quiero saber qué les pareció esta última clase y también qué es lo que podemos llegar a desarrollar más adelante también. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Eh, Estamos en contacto por la plataforma y por nuestro grupo de WhatsApp. Espero ahí sus comentarios respecto a esta clase. Muchísimas gracias. Que tengan un buen resto de día.